Hola. ¿Qué tal? Bueno, mira, vamos a contaros un poquito, ¿no? Porque hemos estado un poco desaparecidas porque estábamos volviendo. Entonces, lo que tiene, la vuelta. Oh, Oh. Vamos a contaros un poquito cómo fue la vuelta y cómo realmente también cómo enviar como tu vehículo desde Indonesia, Bali hasta España, ¿no? al final estuvimos 5 meses paradas y nos quedamos en Bali y desde allí tuvimos que ver cómo gestionar el envío del coche. En un principio queríamos hacerlo desde Malasia porque habíamos leído de muchos viajeros que sobre todo los envíos los hacían desde allí porque es fácil el trámite, no es muy caro. Sí, desde Kuala Lumpur, bueno, creo que tienen como más, o sea, lo hacen más viajeros, con lo cual están más acostumbrados, ¿no? Y decían que los trámites desde Indonesia eran un poco más complicados. Entonces, bueno. Sí. Pero nada, bueno, fue imposible porque empezaron a cerrar fronteras. Entonces empezamos a ver los trámites para hacerlos desde Indonesia. Sí. Bueno, entonces, pues al final, desde eso, veíamos que no, que la frontera es que estaba complicado, incluso estaba complicado cambiar de isla, ¿no? Sí. Porque en un principio habíamos pensado mandarlo desde Yakarta, pero incluso llegar a Yakarta tenías que tener ciertos papeles, no sé qué, estaba todo como bastante inestable, había encerrado un poco entre islas. Y dijimos, mira, no nos vamos a meter en el pifostio de ir hasta allí sin saber y tal. Sí. Entonces, bueno, dijimos, venga, ya fuimos como reduciendo, ¿no? De Malasia a Yakarta, de Yakarta al Sí. final dijimos desde Bali, decíamos, ostras, desde Bali no sé si va a ser posible, si sí, si no. Y al final, bueno, pues hablamos con varias empresas desde allí y hay una que se llama Limarayi Cargo que nos dijo que sí, ¿no? Sí. Nos dijo que sí, entonces, bueno, pues contactamos con ellos, le preguntamos cómo era el procedimiento y nos dijo, mira, mandamos a varios puntos de España y nos dio los puertos, dependiendo del puerto era un precio u otro, ¿no? Más caro o más barato. Y lo que nos dijo es que encontrásemos un agente, Un agente de aduana exactamente, en España, ¿no? Hablamos con varios agentes, les mandamos y la que más buen rollo nos dio, porque es verdad que respondieron muy pronto, nos explicaron todo como muy fácil, era como, bueno, hacías como el pago correspondiente a ellos y ya ellos se ponían en contacto con la agencia de Indonesia y gestionaban todo, ¿no? Era como que te quitaban de en medio porque ellos te gestionaban todo. Es una chica de Barcelona, se llama Laura Mestre, de Mestre Solutions, y la verdad que muy contentas con ella. Bueno, los plazos para mandar el coche se alargaron porque, claro, primero hubo el problema de por el COVID que se había cerrado todo, dejaron de salir barcos y después comenzó el Ramadán, con lo cual en un primer barco no había espacio y todo se alargó pues como un mes, ¿no? Sí, más o más menos, o menos. para poder enviarlo. Cuando ya estaban las fechas claras nos llamaron, tuvimos que llevar el coche a un punto que nos habían indicado, que era una especie de almacén, y desde ahí ellos ya lo cargaban en el barco. Nada, van un container, entonces es verdad que cuando ya lo metieron, bueno, ellos van todo el rato mandando mails, ¿no? Entre unos y otros que te ponen en copia y vas viendo un poco cómo es el procedimiento. Entonces ya cuando lo tienen, lo meten en en un container, te mandan como las fotos De cómo está de cómo allí está allí. durmiendo. Sí, de cómo va, de Y cómo va a viajar. lo que decimos, creo que es bueno preguntar siempre cuando haces un envío bien qué no puedes llevar en el coche y creo que ahora hay que añadir otra pregunta. ¿Qué no va a llegar de tu coche cuando no Sí, llega a un sí, puerto? sí. Porque en nuestro caso lo que ocurrió es que cuando el coche llegó a España, el coche no tenía batería.
No era que estuviera desconectada, no estaba la batería. Sí, ¿no? claro. En los otros casos, o sea, la batería siempre la desconectan porque el líquido es inflamable, con lo cual es peligroso, entonces para que no haya ningún incendio las desconectan. Pero normalmente la desconectan y la dejan en algún sitio, pero en este caso decidieron quedársela en... ¿no? Sí. La historia era que ellos dicen, mira, es que esto no depende de nosotros, ¿no? Del Himalaya, es verdad, porque dicen que al final si metes la batería en el coche, la naviera considera el coche como un bien de riesgo, entonces que el envío es muchísimo más caro, ¿no? Bueno, fue la única problema realmente, ¿no? Que eso. Luego el tema de líquidos, eso como en los otros, o sea, es decir, si el coche lleva gasolina, se la quitan. Es verdad que normalmente le dejan un poco, pero en este caso no le dejaron nada, o sea, parece estaba que seco, con una pajita ahí chupando, o sea, seco, ¿no? Sí. El coche llegó en plazo, el coche tarda, vamos a ver, el coche tarda un mes en llegar y el precio total, ¿no? de la gestión de allí, del envío y de la gestión de las aduanas, de la aduana en España fueron unos 3.000 euros, básicamente. Entonces, bueno, sí es, claro, era lo de siempre de los viajes que decimos, ¿no? Que al final es verdad que tienes que tener ahí un remanente para cosas que puedan surgir, como una pandemia mundial y que tengas que suspender el viaje. Ahí estamos. ¿No? Pues eso, puede pasar. Sí, claro. Lo teníamos anotado en uno de los puntos. Sí. Si pandemia mundial, tener remanente para... Sí. Bueno. Pues nada, entonces eso, sabíamos cuándo iba a llegar el coche aproximadamente, compramos los billetes para llegar un poquito más tarde, volamos con Qatar, llegamos a Barcelona y ahora cómo sacamos el coche de España, que decimos ha sido como el punto más difícil de todo el viaje. O sea, mira que hemos metido el coche, ¿no? En puertos, pues no, al llegar a España lo más complicado, para darnos la bienvenida, ¿no? Sí. Nosotras llegamos un viernes, ¿no? El coche había llegado el 18, nosotras el 24, o sea, ya llevaba el coche allí unos días. No conseguían sacar el coche. ¿Por qué no conseguían sacar el coche? Porque la bendita aduana decía que era un procedimiento bastante raro. Bendita. Era bastante extraño este procedimiento y pues que nada, que claro, que como era un coche que volvía a España, que teníamos que pagar el IVA del coche y de todos los productos que iban dentro del coche. Por ejemplo. Es decir, que nos querían hacer pagar 3.000 euros. Y decíamos, pero vamos a ver, es nuestro coche, con sus impuestos pagados aquí, con todo en orden aquí, ¿no? ¿Por qué? O sea, que nos digáis en qué párrafo de vuestra gestión, ¿no? Tenéis que un coche que es de España tiene que pagar impuestos por llegar por barco. Entonces, bueno, el lunes nos emitieron la factura de IVA de 3.000 euros, y nuestra gente tenía como unos días un mes para reclamar, ¿no? ese dinero. Y al final nos quitaron, lógicamente, el ese. Entonces, bueno, que si alguna vez mandáis un coche de vuelta a España por la aduana, que sepáis que no tenéis que pagar para nada el IVA de un impuesto que ya habéis pagado en España, no tiene mucho sentido, y que, bueno, que lo sepáis. O sea, que al final a nosotras es verdad que, o sea, nos hicieron pasar unos días, ¿no? Decir, oye, tenéis que pagar este dinero, que era una bestialidad, por nada, que no tenía ni nombre, ¿no? Entonces, bueno, sí que la llegada fue bastante tensa, ¿no? Tuvimos suerte que lo llevaron a un almacén que tenía al lado una tienda de baterías. Bueno, también. Sí, porque tuvimos que comprar la batería con la garrafa, ¿no? Del chico que se portó súper bien, nos dejó una garrafa de gasolina y una batería. O sea que tuvimos suerte que estaba todo ahí conectado y pudimos ir andando a coger las cosas para poder mover el vehículo. Los agentes es verdad que pudieron al final sacar como el coche a su almacén y era donde tenía que esperar, ¿no? Porque así no tuvimos que pagar como los cargos del puerto también, o sea.
que bueno, que dentro de lo malo ahora, ¿no?, ya se convierte en anécdota. Sí, Y claro. nada, fue un poco así la llegada, es verdad que decíamos, joder, ¿no? Nos cabreamos. Nos ¿Por qué nos cabreamos. hemos ido de Bali? ¿No? Esa era la pregunta. Ay, nuestra intención al final es como todo el mundo, "Ah, pero tenéis que volver, entonces tenéis que seguir el viaje, entonces tenemos ¿no? Con todas estas peticiones, no nos queda más remedio que continuar el viaje". Es que no hay otra. No hay otra. Sí, sí, en unos años, ¿no?, esperamos retomar, o sea que esperamos que sean menos que más.